Entonces, bueno, entonces, como ya les decía, este curso se enfoca ya en DNA mitocondrial, en análisis de datos y los software disponibles para ello. Ese es el principal objetivo, aunque también dijéramos, una clase, ¿no es cierto?, que es introductoria, dijéramos, el trabajar, dijéramos, con nuclear es bastante más complejo, entonces está otro curso, dijéramos, aparte. Y bueno, acá el objetivo entonces primero es es partir desde la base, ya, desde corregir, ¿no es cierto?, de los cromatogramas y hacer los principales software, o sea, conocer los principales análisis estadísticos y software disponibles para ello, ¿ya? Y bueno, dijéramos el teórico, la parte teórica entonces, vamos a ver algunos tópicos ya, con marcadores moleculares. Obviamente vamos a adentrar un poco más en el ADN mitocondrial, que va a ser nuestra molécula amiga, dijéramos, este último tiempo. Vamos a ver un poco de cromosoma Y, porque obviamente también es bastante importante. Aunque desde un punto de vista teórico sí. Y bueno, lo otro, la introducción al análisis filogeográfico, que es como la base importante ya para todo lo que se construye con la base teórica de los análisis de ADN mitocondrial, teoría de la coalescencia y el reloj molecular. Y bueno, en el práctico vamos a ver diferentes cosas. Toda esta primera parte, ¿no es cierto?, la lectura de estomatograma, alineamiento, detección de polimorfismo, es como una primera parte, ¿no es cierto?, del análisis. Después, una vez que nosotros tengamos analizada la secuencia, alineadas, etcétera, ahí entonces podemos empezar a generar, ¿cómo se dice?, diferentes eh, análisis estadísticos. Dentro de los que están, principalmente están los networks, las redes de haplotipo, las matrices de distancia genética, los dendrogramas, y también hago una clase de análisis bayesiano. Esta clase la hago a pesar de que, dijéramos, o sea, yo trabajo, dijéramos, y he hecho análisis de esto porque es una herramienta muy poderosa, que son bastante complicados los análisis, no solamente el análisis en sí, sino también la teoría que hay detrás. Es una manera bastante diferente de enfrentarse, o una manera estadística, dijéramos, diferente de la que suelen pasarnos. No sé si ustedes han tenido en clases de estadística algo de análisis bayesiano, o no lo han visto como concepto. ¿Les han pasado eso? ¿No? Profe, yo lo entiendo como un modelo que considera diferentes variables, como eso es lo máximo que sé. Pero no han tenido, dijéramos, como clases y cosas así O sea, yo entiendo en realidad que es un tópico difícil de abordar, porque dijéramos, para aprender bien, bueno, obviamente yo no sería la persona indicada para, y probablemente se necesitaría un curso entero dijéramos, de esta estadística. Pero lo que sí yo me he dado cuenta es que obviamente hay un montón de análisis ya que son importantes de hacer, que son necesarios, sobre todo tienen que ver con los cálculos de tiempos de coalescencia, que es muy importante porque nos permiten datar eventos. Entonces, de repente nosotros podemos tener sublinajes específicos, por ejemplo, que los encontramos en determinada población. Puede ser muy relevante entonces que podamos datar
obviamente la aparición, ¿no es cierto?, de ese sublinaje, porque nos va a indicar cosas. Y claro, y en realidad generar dataciones moleculares es bastante complejo y complicado. Y ahí existen diferentes metodologías. Una cosa que uno se va dando cuenta en la medida que uno se va metiendo, porque ahora existe una cantidad de análisis y software así, pero infinita, ¿ya? Entonces, una de las cosas que uno se va dando cuenta que obviamente que poder hacerlo no significa que uno tenga que hacerlo, porque muchas veces hay, dijéramos, software que te permiten hacer estos análisis, estos cálculos, pero en realidad no tienen soporte o no sé, los algoritmos no serán muy buenos. Y en ese sentido el análisis bayesiano, desde hace, creo que hartos años ya, pues ya han pasado, no sé, 15, 20 años tal vez desde que comenzó dijéramos, a estudiarse, y bueno, en DNA mitocondrial, sobre todo en análisis con humanos, ha sido un boom así, pero entonces se hacen muchos análisis. Hay, por ejemplo, los cálculos de TRMCA. Existen otras técnicas, no solamente existe el análisis bayesiano, pero el análisis bayesiano se usa principalmente. Ahora no es tan sencillo hacerlo porque dijéramos, no solamente es una cosa de tener conocimiento, sino que se necesitan computadores especiales. Entonces, por ejemplo, yo no podría pedirles a ustedes que en su casa hicieran un análisis bayesiano, porque muchas veces hay que tener 3 días Entonces eso es complejo, porque en el fondo, por un lado, es como necesario porque es la manera de hacerlo, pero por otro lado se necesitan ciertos recursos que no siempre son accesibles para todas las personas. Entonces, es bien complejo, pero vamos a hacer una clase donde esto tiene como un objetivo intentar entender, dijéramos, las bases que hay, dijéramos, las bases teóricas o el tipo de pensamiento que hay detrás de este análisis. Y obviamente, y hacer una clase práctica que es como práctica así como de, ¿no es cierto?, como se dice, donde les voy a mostrar análisis ya hecho y vamos a jugar un poquito, pero más allá. Bueno, yo creo que esto ya puede a lo mejor estar desactualizado, pueden haber algunos software que ya no existen otros software nuevos, ya, pero lo importante acá es tener ¿no es cierto?, una noción de que existen muchos software en el mundo, dijéramos, de la filogenia, y obviamente la mayoría, muchos pueden hacer los mismos tipos de cosas, algunos son mejores que otros, y entonces acá es importante siempre tener presente de que existen muchas maneras ya de hacer las mismas cosas. Eso hay que tenerlo bien presente, porque yo obviamente les voy a presentar una manera que es la manera que las hago yo. Y muchas veces tiene que ver, claro, con que uno aprendió de tal manera, o también es lo que uno ve que lo hacen en los artículos, porque eso también tiene harto que ver muchas veces. Yo siempre digo una cosa, que uno está un poco, dijéramos, como en esta cosa, como un hoyo negro, ¿no es cierto?, al respecto, porque yo por lo menos, y en general, creo que la mayoría uno no tiene los conocimientos, dijéramos, matemáticos, de programación, dijéramos, para poder entender realmente cuál es la diferencia entre hacer, no sé, un cálculo de distancias genéticas por el mega, o un cálculo de distancias genéticas para el equino. Yo le digo, bueno, ¿y por qué hacerlo con este programa y por qué hacerlo con este otro programa? ¿Cuál es el que tengo que elegir? Y entonces, en realidad, ahí uno está ciego. A veces, claro, muchas veces los programas tienen, dijéramos, estas cosas de ayuda, donde cuentan un poco más, pero debería poder entender, dijéramos, cuál es realmente, dijéramos, por qué elegir uno u otro, ¿ya? Entonces, eso transforma en una cosa un poco compleja y complicada a la hora de tener que elegir, porque en el fondo uno dice un poquito, dijéramos, a ciegas, y muchas veces basada en que, por ejemplo, se hace de determinada manera en los análisis. Entonces, por ejemplo, yo
el Arlequín es un programa que se usa mucho, ¿ya? Y se usa, por ejemplo, para hacer índices moleculares, en general, y uno lo va a ver constantemente, de que hay ciertos, en el fondo, la medida que uno revisa la literatura, ¿no es cierto?, que se usa de esta manera, entonces se hace de esta manera. Y uno esperaría que no dieran tantas diferencias, pero la verdad es que no es así, ¿ya? Entonces eso agrega una nueva complejidad a la situación, porque me dijera, bueno, hacer un cálculo, dijéramos, hacer un análisis con el Mega y después hago el análisis con Arlequín, entonces no me debería ser tan diferente, pero a veces sí dan diferencias que son bastante relevantes y uno usualmente se va dando cuenta cuando uno está haciendo las cosas, ¿ya? La mayoría de las veces pasa eso. Muchas veces no, otras veces sí. Entonces puede ser a veces conveniente no solamente usar un puro programa, a veces uno puede, dijéramos, verificar, dijéramos, si hay diferentes resultados con respecto a determinadas cosas. Y claro, porque por ejemplo, a veces, como les decía, a veces pueden dar diferencias que uno realmente no tiene cómo explicarlas, probablemente están dadas por los tipos de algoritmos que usan para hacer los cálculos, pero más allá de eso, ¿no es cierto? Bueno, nosotros vamos a usar de aquí, como les decía, varios programas. El Mega es un software que se usa harto, ya que tiene, bueno, esta es una copia de una versión más antigua. Obviamente casi todos los programas que vamos a usar todos estos programas que están acá son gratuitos, citando el PAUP, no sé si que se usa para filogenia principalmente. Pero lo bueno es que en realidad la mayoría de estos programas son gratuitos. Lo malo es que como son creados y puestos en la red, la mayoría de estos programas usan, ¿no es cierto?, inputs que son súper específicos, entonces hay toda una complejidad, dijéramos, a la hora de hacer un análisis, ¿no es cierto? No es como en otras cosas que tienen interfaces amigables o cosas así muchas veces. Ahora igual existen programas para todo, existen programas para convertir formatos de un software a otro software, etc. Entonces, eso sí es bueno, y también existen ahora tutoriales en YouTube, incluso para este tipo de cosas, así que en ese sentido uno ahora tiene harta información, dijéramos, de dónde agarrarse. Y el Mega se usa para varias cosas. Es un programa, ustedes lo van a ver, que se usa bastante. Yo lo he visto en muchos análisis también, por ejemplo, cuando se hacen análisis de dendogramas, ¿ya? Vamos a ver ahí algunos conceptos, pero también tiene, dijéramos, o sea, es un programa que permite hacer ciertos análisis, como por ejemplo también hace cálculos de distancia, hace, ¿no es cierto?, estas como filogenias, que no son exactamente filogenias, pero son dendogramas en realidad. Pero también tiene un editor de secuencia que es súper bueno, y lo vamos a usar porque una de las cosas que nosotros tenemos que hacer cuando nos entregan, ¿no es cierto?, nuestra secuencia, las van a entregar en un formato, ¿ya?, donde nosotros vamos a poderlo ver los cromatogramas, pero para hacer los análisis tenemos que hacer un alineamiento. Y para hacer alineamiento existen diferentes programas, pero el Mega es bastante bueno en ese sentido, es bastante sencillo de usar, a mí me gusta bastante. Pero como les decía, existen otros como el BioEdit, otros programas que también permiten hacer entonces estos alineamientos, etc. Después usamos el Sequencer versión demo. Este es un programa que fue un programa gringo, que este no es gratis, ya por eso tenemos que usar la versión demo, que es una versión que ya no está más disponible en realidad en el GenCodes.
¿ya? Ellos hace bastante tiempo, este programa debe tener bastantes años, es un programa que es bastante caro, porque fue, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Creo que el diseño fue para ser usado en forense. Entonces, cuesta harto, cuesta como $3.000. Y obviamente es súper bueno porque permite, en el fondo, si nosotros tuviéramos este programa, no necesitaríamos pasar por el mega, dijéramos, ¿ya? Pero obviamente no tenemos. ¿Y por qué entonces usar el sequencer y por qué, cuál es la gracia? Bueno, una de las cosas que tiene de diferente es hacer el análisis con población humana. Por ejemplo, si nosotros estamos estudiando cualquier otro bicho, ¿ya? Estamos haciendo estudios de DNA mitocondrial con cualquier, no sé, perro, por ejemplo, humano, es que nosotros, o sea, en población humana ya se ha descrito y ¿no es cierto?, lo que se conoce como los haplogrupos de DNA mitocondrial, que también ustedes lo han escuchado hablar, etc. Ya no se han construido de la misma manera, dijéramos, esta información respecto a haplogrupos con otras, dijéramos, especies. ¿Ya? Haplogrupos obviamente nosotros la podemos formar siempre, porque tiene que ver con que comparten ciertos polimorfismos. La diferencia es que en población humana, desde los años 80, ¿no es cierto?, existe la secuenciación completa del genoma mitocondrial y una numeración donde nosotros podemos realmente identificar, ¿no es cierto?, los distintos polimorfismos que hoy en día, entonces nosotros sabemos, por ejemplo, que el haplogrupo A está, no sé, descrito por 5 mutaciones, etc. ¿Ya? Y sucesivamente todos los haplogrupos. Entonces, uno de los primeros, Una dijéramos, consulta. ¿sí? ¿En primates tampoco se ha descrito haplogrupos? No. O sea, yo creo que uno los va a encontrar, no sé, porque tú puedes encontrar ¿cómo se dice? En paper, ¿no es cierto?, es que van a describir haplogrupos, pero yo no estoy 100% segura, pero yo tengo que existan, dijéramos, nunca he escuchado, por ejemplo, que los chimpancés tienen tantos haplogrupos y los gorilas tienen tantos otros haplogrupos, lo cual sería interesante que pudieran hacerlo, porque en realidad es solamente ponerse de acuerdo, ¿no es cierto?, con una numeración y, dijéramos, todos usar el mismo sistema. Eso en realidad es lo único. Obviamente funcionan cuando hacen análisis, cuando se hacen análisis siempre es importante tener ciertos haplogrupos, ¿no es cierto?, ir reconociendo cuáles son haplogrupos que son compartidos, cuántas diferencias hay entre un haplogrupo y otro, y eso son cosas bastante sencillas, y obviamente se hacen. Ahora, el sistema que tienen, ¿no es cierto?, que existe en población humana, yo no lo he visto en otros animales, digamos, incluyendo primates. Y entonces, una de las cosas, como decía, un primer análisis que es bastante relevante y que ya nos va a estar indicando cosas de la población y que es bastante sencillo, ¿no es cierto?, es poder determinar los haplogrupos de los individuos que nosotros estamos analizando. Y obviamente los polimorfismos, y, ¿no es cierto?, y eso ya nos muestra varias cosas. Y existen maneras ahora bastante más sencillas, y ahí lo vamos a ir viendo. Uno podría decir que uno podría pasarse, dijéramos, la parte esta del sequencer. Y que tiene que ver, ¿no es cierto?, que ahora existen dijéramos, en la red, páginas donde yo puedo, por ejemplo, colocar mis pastas, porque cuando a uno le entregan, dijéramos, diferentes formatos, ya, dijéramos, cuando uno va a secuenciar, entrega diferentes formatos. Uno es el formato AVI, que tiene el cromatograma donde nosotros podemos ver los pics, ya, que eso es bien importante, pero también nos entregan archivos de texto, que pueden ser formatos FASTA, y nosotros podemos ponerlos en una página, eso lo vamos a ver cuando lo miremos, y nos va a entregar inmediatamente los polimorfismos que hay con respecto a la secuencia de referencia. Y bueno, nosotros podríamos quedar ahí, pero en realidad es importante verificar, dijéramos, con el cromatograma, ver si realmente
ya el polimorfismo que nos está diciendo es porque obviamente los cromatogramas contienen errores, muchas veces las lecturas no son buenas, entonces a veces el texto dice una cosa, pero el PIC dice otra, y la única manera entonces es mirando eso. Y lo bueno que tiene el sequencer es que nos permite, dijéramos, hacer un alineamiento contra una secuencia de referencia y numerarla correctamente. Ya, porque la numeración en el DNA mitocondrial comienza en la mitad, dijéramos, de la región hipervariable, ahí está el 0. Entonces, ustedes alguna vez han visto ya que, dijéramos, la secuencia de, ¿cómo se dice? La región control, que es la que más se usa y que es la que vamos a usar nosotros también, comienza con el 16.000 y tanto, termina con el 16.500 y tanto, y después empieza el 0, y después hasta el 500. ¿Ya? Esa es la numeración que tiene. Entonces, cuando nosotros... y eso es porque, bueno, la numeraron así y así quedó, y esto ocurrió hace muchos años, ¿no es cierto? Entonces es un poco raro. Y obviamente en el Mega no tiene, el problema es que el Mega no tiene para numerar una secuencia de referencia. Entonces, y es importante poder saber realmente los números. A nosotros nos importan los números, nos importa saber si en la mutación, en el sitio 16.523 está la mutación o no está la mutación. Ya eso es relevante. Entonces, en ese sentido el sequencer funciona para poder, en el fondo, uno visualmente ya verificar de que los polimorfismos que uno está viendo sean correctos, etc. Cualquier edición, como esta es una versión demo, cualquier edición o error que nosotros vayamos a encontrar en nuestro cromatograma, tenemos que corregirlo, pero no lo vamos a poder corregir acá, lo vamos a tener que corregir en el Mega. Entonces, en ese sentido, lo que uno hace, ¿no es cierto?, es anotar ahí, uno tiene que anotar, y bueno. Y de ahí lo vamos a ir viendo con más detalle. Este es otro programa que es el DNASP, que también tiene un montón de, o sea, también tiene una parte para hacer un montón de análisis. Yo nunca he visto publicado nada de, por ejemplo, no sé, matrices de distancia con este programa, ¿ya? Como les decía, en ese sentido muchas veces uno no entiende por qué, pero a veces pasa que tal vez por inercia la gente sigue haciendo con la arlequina, pero así es la cosa. Lo que sí es que tiene dijéramos, una parte donde nos permite construir dijéramos, output para otros programas, incluyendo el network y el Arlequin mismo. Entonces, para eso lo vamos a usar. Bueno, Arlequin es este programa que, como les decía, se usa no solamente para DNA mitocondrial, tiene toda una parte, ya que nosotros no la vamos a usar, que está pensada para marcadores nucleares, marcadores diploides, ¿no es cierto? El DNA mitocondrial es un marcador haploide. Entonces, pero también se usa para hacer varias cosas, entre ellos los cálculos de índice de diversidad y, ¿cómo se dice? Y las matrices de distancia. El network, existen ahora dos software. Uno es el network y el otro se llama PopArt, que ese es más reciente, o no sé tan reciente, pero... Y bueno, hay gente que prefiere el pop art, ahora yo prefiero el network. ¿Por qué? Porque permite hacer una edición que cuando trabajan con animales no les importa, que es justamente poder poner en nuestro network los sitios, ¿ya? La mayoría, muchas veces los networks solamente se ponen ¿no es cierto?, rayitas acá, porque a nosotros nos interesa, obviamente, el tamaño de la, ¿no es cierto?, de la rama, y es proporcional la cantidad de mutaciones que han acumulado entre esa separación. Pero a nosotros en humanos nos interesa saber que aquí está la 16.000, aquí la 55, no sé cuánto. Y esa edición con el pop art no se puede hacer. Entonces, en ese sentido, el network sigue teniendo esa ventaja,
¿ya? Aunque es un poquito latero a veces de hacer. Y bueno, y en el análisis bayesiano, lo que vamos a ver es el BIS. El análisis bayesiano lo que hace es que en realidad tiene como programas para cada cosa. El BIS ya corre el análisis, pero necesitamos otro programa distinto para hacer el input, ¿ya? Y necesitamos otro programa distinto para ver el análisis. Y después, bueno, esos son los tres principales, pero hay otros más, ¿ya? Porque uno puede hacer árboles y puede hacer otras cosas. Y en realidad es como un set de programas para hacer análisis bayesiano. Entonces lo vamos a ver. Y ahora lo que quería contarles, después vamos a hacer un pequeño recreo y vamos a seguir con la segunda parte de la clase, que vamos a ver un poquito de DNA mitocondrial. Ya, pero antes vamos a hablar del GenBank, de esta base de datos de secuencia. Bueno, el GenBank obviamente, me imagino que ustedes también están más familiarizados, no solamente sirve para ver, dijéramos, una base de datos de secuencia, sino que es una base de datos de artículos y de un montón de cosas, ¿ya? De SNPs, de cromosoma Y, de SNP autosomales, es la principal base de datos, no es la única, ¿ya? Pero es la principal base de datos, y muchas secuencias de DNA mitocondrial entonces están guardadas acá. Y es la manera donde uno va a buscarla, ¿ya? Y tiene que ir a nucleotide, y eso es una de las cosas que vamos hacer, ¿no es cierto? Que ustedes van a tener, una vez que tengan elegido entonces ¿cómo se dice? Su tema, entonces hacer una búsqueda en el GenBank. Existen distintas maneras de buscar. Yo me he dado cuenta que el buscador del GenBank, con respecto por lo menos al nucleótido, no es tan bueno. Muchas veces uno puede poner diferentes cosas y no le va a salir todo lo que está presente. Entonces de repente hay que buscar poner diferentes palabras en la búsqueda, y obviamente siempre va a ser importante revisar la literatura, ya la literatura que hay, y qué es lo que hay publicado, porque muchas veces puede estar en el GenBank, y a mí me ha pasado muchas veces, que están las secuencias en el GenBank, pero cuando uno pone el buscador, no, en realidad no aparecen. La mayoría de las veces, o sea, no la mayoría de las veces, cuando están ingresadas dijéramos, en el GenBank, ¿no es cierto? En la misma publicación, abajo, en alguna parte, a veces no es tan fácil de encontrar, pero en alguna parte va a decir que las secuencias fueron agregadas con estos números, ¿no? Cada secuencia tiene un número en GenBank. Y, ¿cómo se dice? Y, bueno, entonces, bueno, ahí nosotros vamos a poder sacarla. Bueno, como les decía, este es el número, ¿ya? Que va a nosotros estamos viendo un paper, entonces te iba a decir, bueno, estas son nosotros metimos entre esto y esto, entonces nosotros ponemos este número, ¿no es cierto?, aquí, con nucleótido, y nos va a salir esto, que es la manera que tiene de presentar ya dijéramos, la secuencia, ¿ok? De ADN. Es más grande, obviamente, ya está cortada acá, y después, esto es una página así, ¿ok? En este caso, por ejemplo, para escribir DNA mitocondrial, nunca se escribe mitocondrial, por ejemplo, se escribe mitochondrion, son cosas que si uno busca, tiene que buscar así mitochondrion. Bueno, acá nos dice, ¿no es cierto?, que es el genoma completo. Obviamente ahora que cada vez que uno avanza, ¿no es cierto?, y pasa un tiempo, agregan más secuencias, entonces ahora existe una gran cantidad de secuencias del genoma completo. Y bueno, acá hay varias cosas, ¿no es cierto? Usualmente aquí está ¿no es cierto?, los autores. Muchas veces, obviamente los autores con la publicación, ¿cómo se dice? Con la publicación, ya la publicación. No todas las secuencias que están metidas en el GenBank están publicadas, o sea, están publicadas con un artículo, ¿ya?
hay muchas secuencias de que autores, por alguna razón que a uno no le pueda quedar muy claro, las meten en el Gene y después en realidad nunca publican entonces hay muchas secuencias, ya que una vez que ya están metidas en el Gene obviamente ya están disponibles, son públicas y cualquier persona puede usarlas y reanalizarlas y etcétera, etcétera. Pero uno encuentra, ¿no es cierto?, muchas veces poblaciones, por eso les digo que hay que hacer diferentes tipos de búsqueda y no quedarse nunca con una, ni con solamente buscar los artículos, ni solamente buscar ya, o en el GenBank, ¿no es cierto?, porque uno va a encontrar diferentes cosas, ¿ya? Entonces, muchas veces no hay en realidad los autores los van a encontrar, pero no va necesariamente, ahí va a decir, en Journal va a decir unpublished, ¿no? Porque no han publicado nada, dijéramos los autores al respecto. Como este es DNA genómico completo, quiero decir, el genómico es el genoma completo, ¿ya? Nosotros vamos a tener diferentes partes, uno puede bajar todo dijéramos, todo el DNA, que son los 16.000 pares de bases, más o menos, o puedes cliquear acá. Población humana nosotros siempre usamos DILU porque es el que tiene la variabilidad suficiente para hacer análisis, realmente los otros no. Con otras especies sí es distinto, ya en otras especies se usan RNAs ribosomales o tRNA, otros genes, pero con nosotros no. Obviamente igual se puede hacer en los análisis que nosotros estamos haciendo, también los podríamos hacer con el genoma completo, ¿ya? Lo que pasa es que obviamente es mucho más complejo y más engorroso, entonces nosotros acá vamos a hacer solamente con el DILU, pero se podría todos los análisis hacer, dijéramos, sacando el genoma completo. Y entonces cuando uno cliquea acá, ¿ya? Uno cliquea si yo quiero el DILU, me va a salir esto. ¿Cierto? Este es el DILU, si ustedes se fijan, 16.501 sobre 560. Y acá, cuando yo le pongo el FASTA, me va a generar entonces esta secuencia que está llegar y pegar, dijéramos, para poder hacer los análisis. Por ejemplo, directamente el Mega reconoce este formato, nosotros podemos copiar y pegar, porque si nosotros estamos haciendo obviamente un estudio, ¿no es cierto?, con una población X, una de las partes importantes del estudio, ya, ok, va a hacer todos los análisis, revisar los cromatogramas, pero hacer esos análisis en función con lo que hay publicado, con las otras poblaciones. Entonces, es muy importante, ¿no es cierto?, o sea, va a haber que en algún momento entonces obtener las secuencias que están en el GenBank, y es bastante sencillo, ya, uno copia y pega. El archivo FASTA es un tipo de anotación que se usa ya para escribir las secuencias. En realidad es muy sencillo, simplemente quiere decir que uno pone este símbolo, el nombre de la secuencia, y abajo la secuencia completa sin espacios ni nada. Ese es el archivo FASTA. En vez de ponerle .txt, uno le pone .fas y queda, dijéramos, con el formato. Y existen muchos programas que van a reconocer formatos FASTA. Entonces, de esta manera nosotros podemos generar, por ejemplo, un archivo FASTA, poner 1, 2, 3, todas las secuencias nosotros encontramos. Podemos tener archivos separados por poblaciones, como nosotros en realidad nos acomode más, todo junto. Y entonces se pueden ir cargando, etcétera, para ir después haciendo los alineamientos, etcétera. ¿Ya? Entonces es bien sencillo. Esta es una de las cosas entonces que van a tener que hacer ustedes. Lo otro es el BLAST. El BLAST puede ser bastante relevante, yo no lo ocupo tanto, pero el BLAST esta es una herramienta, ya que también pertenece dijéramos, a este sitio, y esta herramienta, dijéramos, lo que nos permite es que nosotros tenemos una secuencia y podemos compararla, hace un alineamiento con todo lo que hay en la red, ¿ya? Para población humana puede funcionar, usualmente, o sea, lo que uno puede, dijéramos, las potencialidades de hacer los BLAST son súper altas, porque obviamente no solamente están ingresados
los genomas del humano, sino que acá hay un montón y probablemente está desactualizada esta lista, a lo mejor tienen más, ya, pero por ejemplo ustedes pueden ver esta chimpancé, ya, y entonces hay un montón de cosas que uno puede hacer, por ejemplo, no sé, sobre todo si tenemos genes, tenemos un gen humano, yo quiero comparar, quiero hacer un estudio de homología, por ejemplo, con ese gen ¿no es cierto?, en el diferente, en la rama de los primates. Entonces, una de las cosas que uno puede hacer justamente es hacer un BLAST. Entonces yo agarro el gen y le pido, ¿no es cierto?, que me compare con los chimpancés, con bonobos, no sé qué. Bueno, entonces estos son solamente los genomas completos, pero hay también genomas incompletos que uno puede compararlo, entonces uno puede hacer un montón de cosas de análisis bioinformático, ya, solamente usando toda la información que está disponible en la red, que es muchísima, muchísima. Y para este tipo de cosas yo encuentro que es bien interesante, sobre todo si uno, no sé, pues si tuviera más interés, dijéramos en hacer algún tipo de cosas así más, ¿no es cierto? Dijéramos está como genética evolutiva, ¿no es cierto? De ir viendo cómo los genes ¿cómo se dice? Eh, no sé, van cambiando en los distintos linajes, ¿ya? Y bueno, con respecto a humano, también sirve en el sentido de que si nosotros tenemos ¿no es cierto?, una secuencia, podemos ver y nos va a salir todo lo que hay. Entonces puede ser una manera también de encontrar secuencias que nosotros estamos buscando, ¿ya? Lo que pasa es que hay harto, entonces... Y bueno, también tiene otras cosas más que obviamente nosotros no lo vamos a ver, pero puede hacer dijéramos, con proteínas. Esta es una herramienta bastante buena. Si de repente están aburridos y quieren ponerse a mirar más y todas las cosas, yo aconsejo porque hay muchas cosas, dijéramos, que uno podría hacer, sobre todo ahora que pasó esta cuestión de la pandemia y de repente están pensando, oh, que podemos hacer cosas bioinformáticas como tesis, cuestiones así. Hay un montón de cosas que se podrían hacer solamente con todo lo que hay, dijéramos, disponible en la red y hay que buscar cosas que a lo mejor no se hayan hecho. Genomas humanos, dijéramos, publicados, hay todos estos, o sea, entonces, y ahora también con distintos primates, un montón de cosas. Así que es bien interesante. Y bueno, uno lo que hace entonces es pegar la secuencia que nosotros tengamos, nuestra secuencia de interés, que puede ser corta, grande, etcétera, etcétera. Y poner el organismo, podemos hacer un blast general contra todo lo que haya, que nos va a salir una cuestión gigante, o podemos hacer algo más específico si yo quiero, por ejemplo, ver qué es la diferencia con perro de mi gen o contra el chimpancé, ahí uno puede ir jugando. Y entonces, cuando uno hace, entonces nos va a entregar, ¿no es cierto?, con diferentes, nos va a entregar diferentes homologías, ya de todo el blast, de todos los alineamientos, y ahí nosotros podemos ir eligiendo la secuencia, ya, y acá entonces yo, por ejemplo, hice una cosa general, y acá entonces nos dice los porcentajes de identidad, ¿no es cierto?, las diferencias que hay contra, ¿no es cierto?, nuestra secuencia que nosotros estamos comparando, y también lo bueno es que están los números de acceso del GISMAC, etcétera, etcétera, entonces es bien fácil después si nosotros queremos encontrar esas secuencias, obtenerlas, etcétera. ¿Ya? Y acá entonces nos va a mostrar el alineamiento en sí, ¿no es cierto? Este es el sujeto y esta es la búsqueda, este es nuestro individuo. Entonces acá nosotros vemos que, por ejemplo, están estas diferencias, nos dice 98%, eso quiere decir que solamente hay 3 diferencias, ya, entre este sujeto y este otro. Y bueno, acá también entonces podemos ir directamente al GMAC si nos interesa, por ejemplo, obtener esta secuencia, ¿no es cierto?, de este individuo, podemos obtener los FASTA también, es bien sencillo. Acá, esto que dice strand plus plus y plus minus, acá hay dos plus, tiene que ver que, no sé si ustedes se recuerdan, que el DNA, dijéramos, ¿no es cierto?, quiere decir, es una molécula bicatenaria, ¿no es cierto?, y cada hebra tiene una orientación espacial, que nosotros la llamamos 5', 3' y 3', 5'.
¿ok? Eso es que esta, ¿no es cierto? Ya, esta secuencia para acá. Bueno, nosotros podemos ingresar el GenBank en cualquier sentido, dijéramos la secuencia, la podemos ingresar en sentido para allá o sentido para acá, ¿ya? Y entonces, obviamente el programa lo reconoce cuando hace el alineamiento, a veces tiene que dar la vuelta para que se pueda alinear, y ahí nos va a decir entonces cómo está la secuencia. Eso lo vamos a ver también con más detalle cuando nos toque hacer los análisis y todo esto, vamos a ver. ¿Ya? Y bueno, entonces acá ustedes pueden bajar completamente los FASTA, los alineamientos que ustedes hicieron, si ustedes lo quieren, es bien sencillo también de usar. Ya, entonces, ahora vamos a ver. Ya. Entonces, esta segunda parte, ¿no es cierto?, es para hacer un recordatorio y ver un poquito más en detalle algunas cosas de ADN mitocondrial, que obviamente vamos a estar hablando, algunos conceptos que los hemos mencionado ya, como la región variable, pero verla con más en detalle. Bueno, es una molécula bicatenaria, como todos los ADN, ¿ya? Tiene dos cadenas, a diferencia del genoma nuclear, ya es circular y cerrada. O sea que no, eso quiere decir que no contiene extremos, ¿no es cierto? El DNA nuclear son cadenas lineales que van a construir cada uno de los cromosomas. Ustedes pueden también escuchar hablar del cromosoma mitocondrial, que se van a referir obviamente a la molécula. Es bastante pequeño en comparación con el ADN nuclear. Y la estructura, ¿no es cierto? La estructura que tiene nos recuerda obviamente a un ADN, un ADN bacteriano. Justamente de ahí, ¿no? Hoy día ya tenemos esta hipótesis, respecto de cómo, ¿no es cierto?, aparece la mitocondria y los cloroplastos también, los plastos en general que están en las plantas, ¿no es cierto?, que es la teoría endosimbiótica, la vamos a ver un poquito más en detalle también. Entonces, obviamente, la estructura que tiene este DNA se va a diferenciar bastante a la estructura que tiene el DNA nuclear. No solamente con respecto a que es circular y cerrado, sino, por ejemplo, no tiene, ¿no es cierto?, grandes zonas no codificantes, no tiene intrones, ¿no? Va a codificar para 37 genes, son poquitos, ¿ya? Como les decía, es un DNA pequeño, que van a ser 2 ARN ribosómicos, 22 ARN de transferencia y 13 proteínas, o sea, no todos los genes codifican para proteínas, solamente 13, ¿ya? Y la mayoría de estas van a participar en la fosforilación oxidativa. Obviamente, ustedes se dan cuenta acá, como tiene poquitos genes el ADN mitocondrial, necesita muchos de los genes que necesita la mitocondria están, dijéramos, en el núcleo, ¿ya? Tiene dos cadenas, bueno, las dos cadenas, dijéramos, se nombran diferentemente, tienen dos nombres diferentes, L y H, y por low y high, y se pueden separar por gradientes de densidad de pH, ¿ya? Porque obviamente van a tener un contenido diferente de adeninas, guaninas, etcétera, porque ya son las complementarias, cada cadena. Entonces nosotros podemos separarlas, dijéramos, se pueden separar estas cadenas y por eso se llaman así. Bueno, y esta es la estructura del DNA. Esta es una estructura típica bacteriana que tienen, y hay varias cosas interesantes que nosotros podemos, dijéramos, ver. Bueno, acá está la cadena H entonces, y esta es la cadena L, ¿ya?
Eh, esta es la zona, ¿no es cierto? Esta aquí, parte que está aquí, entonces vendría siendo la zona del DILU, la región hipervariable, que es la única parte del DNA que no codifica, dijéramos que no codifica para nada, ¿ya? Ahora, eso no quiere decir que no tenga una función, porque los orígenes de replicación, o el origen de replicación por lo menos, eh, uno de los orígenes de replicación ya se encuentra dentro del DILU. Y bueno, lo interesante, por ejemplo, es que ustedes se dan cuenta de que las dos cadenas codifican ya para proteínas diferentes. Esto es algo que es muy típico en bacterias, porque en bacterias una forma de ahorrar, dijéramos, la cantidad de DNA, ya es que va a depender de la dirección de transcripción. Entonces nosotros podemos tener un RNA mensajero que va a ser completamente diferente y por lo tanto una proteína completamente diferente. Entonces estas flechitas ya indican eso. De acá se ven los genes, ¿no es cierto? Que hay algunos genes que en realidad están codificados o van a ser transcritos, mejor dicho, a partir de, en este caso, la hebra L, y la mayoría van a estar en la hebra H, ¿ya? Pero van a estar bueno, la replicación de la mitocondria es constante y es independiente del ciclo y del tipo celular. Esto es bien interesante, porque una cosa que hay que tener en mente, no eso quiere decir que la mitocondria no está relacionada directamente con el ciclo celular, en el sentido de cuando una célula va a entrar en mitosis, va a ser el momento que las mitocondrias también van a replicar su DNA. Eso no es así, ya, lo cual no quiere decir que sea autosuficiente, sino igual acuérdense siempre que necesita, ¿no es cierto?, de un montón de maquinaria que está en el núcleo, pero dijéramos la replicación del DNA mitocondrial va a depender del momento o que la célula necesite, ¿ya? Van a haber células que van a tener una gran cantidad de mitocondria, y eso de qué va a estar, de qué va a depender. Obviamente va a depender de la cantidad de energía que necesite la célula, ¿ya? Porque la mitocondria, su función principal entonces es proveer de energía a la célula en forma de ATP a través de la cadena transportadora de electrones, donde, ¿no es cierto?, se usa la glucosa para generar entonces este ATP, ¿ya? Que después va a usarse en prácticamente todas las funciones celulares. El ATP no es la única molécula energética que existe, pero es la principal. Entonces, obviamente, vamos a tener una gran variedad con respecto al tipo celular. Si nosotros miramos, por ejemplo, una célula muscular, obviamente, ¿ya? Una célula muscular probablemente va a tener una gran cantidad de mitocondria, y dependiendo del tipo de célula muscular, si está haciendo ejercicio, etcétera, etcétera, obviamente es probable de que se necesiten más mitocondrias. Entonces, la cantidad de DNA, de molécula de DNA, también puede variar por mitocondria. ¿Ya? O sea, pueden haber mitocondrias que van a tener más moléculas no necesariamente van a tener una sola molécula dijéramos, de DNA, ¿ya? Y eso también va a estar dado, obviamente, por la actividad celular de la mitocondria. Si necesita más proteínas, una de las maneras que tiene que ser es replicar el DNA, de tal manera que si nosotros tenemos muchas copias, ya obviamente vamos a tener una mayor cantidad de proteína para poder usarla. Entonces es muy variable. Lo que sí, obviamente ya nos damos cuenta, es que si comparamos con el DNA nuclear, tenemos una mayor cantidad de DNA mitocondrial, ¿ya? Mucho más. La cantidad obviamente va a variar, pero puede ser desde 1 a 1000 en una célula. O sea, por un genoma nuclear uno puede tener 1000 genomas mitocondriales, o tal vez menos, pero ya, si eso obviamente lo tomamos por unidades de tejido, la cantidad de DNA mitocondrial es muchísimo mayor. Y bueno, esto obviamente fue preponderante en el sentido de por qué se comenzó a estudiar el DNA mitocondrial. Obviamente hay una factibilidad, dijéramos, a nivel de laboratorio, técnica, que hizo que fuera mucho más sencillo antes de que se inventara el PCR. El PCR
se inventó, lo creó, o sea, la técnica la creó Karis Mullis en los 80, el 83 más o menos, y antes de eso, la primera secuenciación del genoma mitocondrial es del 81. Es PCR, ¿ya? Y el trabajo ahí fue un trabajo de locos, porque lo que tenían que hacer era obtener, en el fondo, extraer unas cantidades enormes de DNA mitocondrial para secuenciarlo directamente. Entonces fue un trabajo bien... Y bueno, obviamente después se facilita todo con la aparición del PCR, pero de todas maneras en estos primeros momentos, incluso durante bastante tiempo, obviamente la factibilidad de conseguir ADN mitocondrial era mucho más sencilla. Entonces eso hace que, ¿no es cierto?, nosotros analizamos, dijéramos, la cantidad de estudios de DNA mitocondrial en un comienzo. Ya eso ha disminuido un poco ahora porque en los últimos años, también son los últimos años, no sé, los últimos 15 años tal vez ya, aparece, ¿no es cierto?, una técnica de secuenciación que se llama NGS. ¿La han escuchado hablar? Next Generation Sequence, secuenciación de última generación. Vamos a ver si en la clase de DNA, dijéramos, de genoma, o sea, de nuclear, les puedo hablar un poquito, al menos, ya, porque es una técnica bastante distinta, pero la gracia que tiene es que no necesitas tú amplificar, ¿ya? Entonces puedes secuenciar directamente la molécula. Y el problema de la amplificación, que por un lado es muy bueno porque entonces te permite de una manera sencilla analizar, es que tú tienes que hacer el amplificado. Y el amplificado significa hacer una replicación en realidad. Y usualmente una replicación más o menos sencilla es hasta 3000 pares de base. Ustedes comprenderán que si nosotros queremos secuenciar el genoma de 3000 billones de pares de base, ya es otro nivel. Entonces, mientras no estaba esta secuenciación de última generación, dijéramos, estudiar el genoma nuclear era muy complicado. A través de PCR era muy complicado por los volúmenes que se necesitan. ¿Ya? En cuanto al DNA mitocondrial, no tanto. Entonces, obviamente, mucha gente, ¿no es cierto?, se utilizaba el DNA mitocondrial, y como les decía, en los últimos años había tal vez una disminución porque ahora, ¿no es cierto?, tienen estas técnicas que prefieren hacer el genoma nuclear. Ahora, igual se usan para cosas diferentes también. En realidad, no necesariamente suplen la información. O sea, hay mucha gente que dice, oye, pero dejar de mirar el DNA mitocondrial tal vez no es lo más correcto porque hay cosas que con el DNA nuclear no se observan bien, etc. Entonces, igual en el fondo sigue siendo usado. Bueno, la replicación entonces independiente tiene lugar en dos cadenas en tiempos diferentes ya, o sea, hay dos orígenes, los orígenes ya, hay un origen está acá y el otro origen está acá. Entonces, se fijan, cada cadena tiene un origen de replicación, entonces se pone la maquinaria y se empieza a replicar. Ya. Y bueno, una cosa que es bien interesante del DNA mitocondrial tiene que ver que en animales ya se ha conservado bastante bien con respecto dijéramos, al tamaño. Sobre todo en animales más superiores, ya. Esto es los conos flagelados, por ejemplo, son unicelulares. Es curioso, ya tienen tamaños de DNA mitocondrial casi 3 veces, bueno, no sé si 3 veces, pero sí 3 veces el humano. Pero acá tenemos entonces, estos de aquí, estos de aquí son de la esponja para arriba, ¿no sé? Estos son del reino animal. Entonces se fijan, esponja, no sé, debemos tener unos 500 millones por lo bajo de diferentes años evolutivos si nosotros nos queremos comparar nuestro DNA mitocondrial con el DNA de una esponja, y hay menos de 5.000 pares de bases de diferencia. ¿Ya? Eso en términos evolutivos es extremadamente conservado, ¿ya? Y eso llama bastante la atención de por qué dijéramos las diferencias son tan pequeñas en el reino animal, lo cual no ocurre lo mismo en el reino vegetal.
En el reino vegetal, acá tenemos, yo puse 3 diferentes, dijéramos, para simplificarles dijéramos, los más extremos, ya, desde el melón, dijéramos, el que tiene uno de los DNA, no sé si es el que tiene el DNA mitocondrial más grande, o sea, 2.7 millones de pares de bases de DNA mitocondrial. ¿Y qué es lo que pasa cuando las plantas tienen otra manera, dijéramos, de ser en todos los aspectos de su existencia, incluyendo cómo se estructuran a nivel genético? Y las duplicaciones genómicas son muy recurrentes, ¿ya? Entonces son unas cosas que yo voy a explicar, pero en realidad es bastante más complejo el sistema, ¿no? Creo que no se sabe bien todavía por qué tienen estas tantas duplicaciones ya con respecto a los genomas y tantas diferencias. Y bueno, y es probable que, dijéramos, nosotros, como animales ya, tenemos una dependencia del DNA, del genoma mitocondrial mucho mayor tal vez que una planta, que hace que los cambios que puedan haber tengan que ser mucho más acotados, ¿ya? Porque un cambio en el DNA mitocondrial puede obviamente significar que la mitocondria no cumpla bien su función y eso significa la muerte, básicamente, ¿ya? Entonces son las cosas que podría ayudar a entender por qué, dijéramos, podemos tener varios millones de años de divergencia y los DNA mitocondrial, por lo menos a nivel de estructura, han variado muy poco. Esto ¿no es cierto?, bien, bien interesante. Y bueno, también lo que es bien interesante es que la mayor diferencia ya no están dadas justamente en los organismos más complejos, sino que los organismos más sencillos, dijéramos los unicelulares. Dijéramos, tenemos acá el Plasmodium falciparum, que es este parásito ya de la malaria, que tiene el genoma mitocondrial, dijéramos, más pequeño de todos, así como haciendo un concurso, y solamente codifica para 3 genes. Y después tenemos esta otra unicelular, que se llama Reclimona americana, que tiene ya el genoma mitocondrial, no es el genoma mitocondrial, dijéramos, más grande de todos, pero es el que tiene más genes, ya codifica para 97 genes distintos. El por qué, bueno, han habido muchos millones de años de evolución desde la aparición, nosotros tenemos que pensar cuándo aparecen, ¿no es cierto?, las mitocondrias en la vida, ya la vida humana, la vida, dijéramos, terrestre. Lo podemos datar aproximadamente 2.000 millones de años ya atrás, que es lo que se cree cuando aparecen los primeros eucariontes, los primeros eucariontes. Entonces, obviamente, a partir de ahí ya lo que se ha visto es que la adquisición de la mitocondria sería un evento único, ¿ya? Un evento único para todos los seres vivos, a todos no, porque pueden, dijéramos, a veces las cosas ocurren varias veces en los árboles filogenéticos, pero en este caso, ya de todos los estudios evolutivos que se han hecho, lo que indica es que la mitocondria aparece una sola vez en la vida terrestre. Existen eucariontes, que son pocos, que no tienen mitocondrias, ¿ya? Y en un primer momento se pensaba que en el fondo eso era una prueba de que, por ejemplo, existieron eucariontes sin mitocondria y que la mitocondria había sido un proceso posterior, porque todavía eso no se sabe qué es lo que pasa, si primero en el fondo ganan la mitocondria y después ganan el núcleo y se convierten en eucariontes, o estos preeucariontes ya con núcleo ganan la mitocondria. Sin embargo, después se han analizado los genomas y en realidad lo que parece es que ¿cómo se dice? Esas especies, ¿no es cierto?, de unicelulares, que son unicelulares también, la perdieron a lo largo del curso de la evolución, ¿ya? Entonces, en realidad igual la mitocondria obviamente ha tenido varios cambios,
que en animales tal vez más, ¿no es cierto?, más complejos, sea más complicado cambiarla eso de una cosa, pero obviamente no hay que perder en, ya que hay varias diferencias. Entonces, hay muchas cosas, bueno, el genoma mitocondrial también se puede usar, ¿no es cierto?, para hacer otros estudios evolutivos también, en el fondo a distintos niveles. Y entonces... Profe, yo tengo una duda. ¿sí? Perdón. Es que no entiendo cómo la bacteria, no sé si una bacteria en verdad, pudo haber tenido 97 genes y tenía 60 y no sé cuántas pares de bases, como que no logro hacer el cálculo. Porque según yo tiene que ser ¿69.000? como... Ah, son 69.000. Sí, sí, sí. No, Ya. igual es poco, es poco, es poco. Ah, 97 ya. genes. Lo que pasa es que, sí, no, sí, son 69.000, ya estos son KB, estos son 6.000 KB, 6.006 kilobase que se llama, el kilo es el 1.000, Ah, ya. ¿ya? Sí, eso no había entendido porque pensé que eran 69 y no No, eran. no, no. Pero obviamente igual Ya. probablemente no es una cantidad muy grande de DNA para tener 97 genes, pero es probable que tenga esta cosa así, ¿no es cierto? Esta misma Claro, que circular. hacen en el sentido de que las bacterias ya tienen este sistema, no solamente tiene este sistema de que, dijéramos, las dos cadenas codifican para diferentes, según esto se usa mucho. Y lo otro también que pasa en bacterias es que, por ejemplo, ya tienen distintos orígenes o promotores dentro de genes o cosas así. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener una transcripción acá y entre medio de esto puedo tener otra transcripción y generar otro gen, o sea, se traslapan, hay un montón de cosas diferentes. A lo mejor, si uno analizara, dijéramos, ese genoma, también encontraría ese tipo de cosas así, ¿ya? Eh, que permite tener... Ya, bueno, no sé si han escuchado hablar de Lynn Margulis. Ella es una bióloga ya bien importante, ya fallecida, que propone entonces, no es la primera que propone, dijéramos, la primera vez que nace esta idea, ¿no es cierto?, de la endosimbiosis. Sin embargo, ella obviamente le da una forma y la propone, ¿no es cierto?, teóricamente y hace... Es interesante, yo podría, si quieren poner, tengo dijéramos, igual es grande, son como 50 páginas dijéramos, el artículo donde Lynn Margulis propone ¿no es cierto?, su teoría de la simbiosis. ¿No es cierto? Ella propone, dijéramos, la teoría endosimbiótica seriada para explicar el origen de los eucariontes. Usualmente nosotros siempre nos enfocamos en la mitocondria, pero en realidad hay que explicar todo, ¿ya? Hay que explicar la aparición del núcleo, hay que explicar un montón de otras cosas ya para generar, dijéramos, cómo pasamos de una bacteria a un organismo mucho más complejo como es una célula eucarionte o un unicelular eucarionte. Entonces, Lynn Margulis propone esta teoría donde ella propone 4 incorporaciones, ya que son el núcleo, flagelos, mitocondrias y cloroplastos, ya donde se van a entonces originar, dijéramos, los 4 reinos, ya los 4 reinos no bacterianos, hace 2.000 millones de años atrás. Eh, Hoy en día, ¿no es cierto?, ha habido bastante estudio al respecto. La de los flagelos no ha sido disputada un poquito, ¿ya? Lo que sí, con respecto a las mitocondrias y los cloroplastos, al menos obviamente ya no hay dudas al respecto. Y el ADN que tienen todos los plastos es prácticamente una prueba, dijéramos, incontrastable de que obviamente las mitocondrias tienen que haber provenido de una bacteria, ya que fue, dijéramos, engullida y se crea esta relación simbiótica. Hoy se cree que la mitocondria provendría de unas bacterias hoy en día, que
¿no es cierto? No necesariamente las mismas, pero que sean unas alfa protobacterias, o sea, son las descendientes, serían las descendientes de estas primeras bacterias, ¿no es cierto?, que van a ser engullidas. Obviamente que es muy complejo hacer todos estos estudios, porque estamos tratando de ver qué es lo que pasó hace 2.000 millones de años atrás. Y en 2.000 millones de años, obviamente, todo ha cambiado también. ¿Ya? Digamos, las protobacterias también han evolucionado, entonces en realidad es mirar una cosa bien compleja. Existen, como les decía, hoy en día obviamente ya no, la hipótesis, por lo menos para las mitocondrias y los cloroplastos de la endosimbiosis, no está contrastada, ¿ya? O sea, es una hipótesis, una teoría, podríamos decir ya. Ahora sí, en el fondo, el mecanismo por el que habría ocurrido esta endosimbiosis, sí existen hipótesis distintas y existe bastante discusión respecto de cómo se produce o quiénes fueron los organismos los primarios, ¿no es cierto? Porque por un lado tenemos la alfa protobacteria, pero también nos interesa saber quién fue la otra bacteria, ¿ya? O arquea, probablemente una arquea, ¿no es cierto?, que va a generar entonces esta simbiosis. Bueno, existen dos hipótesis principales, ¿ya? Que es la hipótesis de hidrógeno que propone una sintrofia metabólica entre esta alfa protobacteria productora de H2 y una arquea dependiente como la fuerza detrás de la endosimbiosis, ¿ok? Entonces, ya en esta hipótesis entonces se acepta el origen simultáneo del núcleo de mitocondria. Ese es otro tema también que se investiga harto, no se quiere meter, dijéramos, existe toda esta cantidad, dijéramos, de publicaciones al respecto, ¿ya? Es bien entretenido igual, es bien interesante. Tratar de adentrarse, ¿no es cierto?, cómo debe haber sido ese momento tan importante para nosotros, de hace 2.000 millones de años atrás, cuando esta arquea o bacteria, ¿no es cierto?, comienzan su camino a la complejidad y a formar, ¿no es cierto?, las células eucariontes. La aparición del núcleo también es algo que no se sabe, no estamos seguros si qué fue primero, ¿no es cierto? Si primero se adquiere la mitocondria y después se adquiere el núcleo. Hay gente que dice que sí, que probablemente la adquisición de mitocondria provocó un cambio en el citoplasma a nivel metabólico, aumento de radicales que podían dañar el DNA más de a lo que estaba expuesto. Entonces en realidad la aparición de una cubierta, ¿no es cierto?, que separara el cromosoma del resto del citoplasma hubiera sido esencial para la estabilidad celular de esa célula con la mitocondria. Otras personas que dicen que no, que tiene que haber sido primero el núcleo y después la mitocondria. Y bueno, tenemos la otra, que es la hipótesis del eliminador de oxígeno, ya que la función de la endosimbiosis habría sido proteger a los protocariontes anaeróbicos ya de ambientes oxigénicos tóxicos. Recuerden que hay un momento, ¿no es cierto?, que es con la explosión de las cianobacterias, también hace 2.000 y tantos, ¿no es cierto?, millones de años, donde hay un cambio atmosférico muy importante. Los valores de oxígeno dijéramos esto, eran muy bajos, y la mayoría de las bacterias, o sea, todas las bacterias eran anaeróbicas. Cuando viene este cambio, ¿no es cierto?, pasa a ser tóxica, y podríamos decir que es la primera extinción masiva a nivel terrestre, donde obviamente todas las bacterias que son anaeróbicas van a morir, a no ser de que puedan seguir estando, ¿no es cierto?, en ciertos lugares donde no tengan acceso a oxígeno. Entonces, una de las hipótesis que la mitocondria, ¿no es cierto?, que esta protobacteria, dijéramos, hubiera podido ayudar entonces a ¿no es cierto?, disminuir este oxígeno tóxico para todas estas bacterias. Bueno, voy a subir un par igual si ustedes los quieren leer, alguna al respecto, ¿cómo se dice? Estaba leyendo un artículo bien interesante al respecto, ya, justamente de la evolución, es bien entretenido.
Bueno, el ADN mitocondrial, entonces, ya hemos visto algunas cosas, una multicopia, tiene un tamaño bastante pequeño, eso también después o sea, es bastante relevante ya a la hora de muchos análisis que vamos a hacer. Es herencia de tipo materno, no es que sea bueno o malo, pero sin embargo hay que tenerlo presente. Eso quiere decir que solamente la vía femenina, ¿no es cierto?, va a transmitir este DNA. Entonces, una de las críticas también que se hace es que cuando nosotros estamos estudiando ADN mitocondrial, estamos viendo, ¿no es cierto?, el linaje femenino de la población que nosotros estemos estudiando. Posee casos de heteroplasmia, esto es muy escaso, pero existen, que a veces el DNA muta y van a existir formas mutadas y originales, ¿ya?, en el mismo individuo. Entonces podemos encontrarlo. Dentro de las cosas más importantes, si nosotros vemos, está la que no sufre recombinación. Esto ya lo hemos mencionado, pero ¿y esto por qué es tan relevante? Y le da, dijéramos, un estatus que en ese sentido el DNA nuclear no va a tener nunca, porque en el fondo la realización de filogenias, ¿ya?, es mucho más sencilla, porque ¿qué es lo que pasa? Al no haber recombinación, todos los cambios, ¿no es cierto?, se van acumulando en el tiempo, bla, bla, bla. Entonces, nosotros podemos ir hacia atrás de una manera mucho más fácil, que lo hacemos cuando estamos estudiando DNA nuclear. Estamos estudiando DNA nuclear, la recombinación nos produce un problema de partida de que nos mezcla, pero segundo, no toda la información pasa a la siguiente generación. ¿No es cierto? Nosotros partimos de 4, dijéramos, cromosomas que se mezclan y tenemos después 2, ¿ya? Entonces cada uno tiene 2. Entonces eso quiere decir que hay parte de la información que se va a ir perdiendo de generación en generación. Entonces cuando uno quiere hacer las construcciones filogenéticas y ver en el fondo, porque a nosotros lo que nos interesa cuando hacemos las construcciones filogenéticas es como tratar siempre de ver, ¿no es cierto?, cuál habría sido el estado ancestral que nosotros estamos mirando. Y en ese sentido, obviamente es mucho más sencillo hacerlo con una molécula como el DNA mitocondrial, que no sufre recombinación, o como el cromosoma Y también. El cromosoma Y también tiene una región bien grande que no sufre recombinación, entonces nosotros podemos agarrar y mirar y hacer una reconstrucción. En el DNA nuclear cuesta mucho más, lo cual no quiere decir que no se haga, pero si nosotros vamos a hacer ciertos análisis filogenéticos, ya es mucho más sencillo hacerlo con DNA mitocondrial. Tiene una mayor tasa de mutación o cambio en la región hipervariable. Esto también es súper bueno porque una de las cosas que pasa ahora es que, por un lado, el NGS, ¿no es cierto?, esta secuenciación de última generación, permite que nosotros secuenciemos miles de pares de bases o miles de SNPs, un montón de miles de cosas, dijéramos, genomas completos, ya tenemos, no sé cuándo vamos a hacer, ya no sé cuántos genomas habrán, deben haber miles de genomas completos metidos en es una cantidad así, pero brutal de información. Pero también una cosa es tener la información y otra cosa es analizarla, y obviamente no es lo mismo, ¿no es cierto?, hacer análisis y tener que, dijéramos, extraer, dijéramos, el resultado o cosas de 20.000 pares de bases que de 3 millones. Entonces la complejidad que hay asociada al análisis de los datos es brutal, brutal en ese sentido, y eso genera una cosa ahí bien compleja, sobre todo a nosotros que, ¿no es cierto?, vivimos en países chicos donde usualmente no tenemos muchos recursos, porque uno podría querer, en el fondo, tener toda la mejor intención de querer hacer NGS, pero la verdad es que, aunque ahora ha disminuido mucho, ¿no es cierto?, lo que cuesta, igual va a costar infinitamente más que hacer un análisis de DNA mitocondrial. No es la mejor razón, dijéramos muchas veces, para tener que usar un marcador u otro, pero es una cosa que pasa, ¿ya? Uno no necesariamente va a tener la cantidad de recursos para, por ejemplo, hacer genomas completos o genomas nucleares, etcétera, etcétera. En ese sentido, entonces, el hecho de que nosotros tengamos una gran cantidad de información en una secuencia pequeña, en el DNA nuclear eso no pasa. No pasa. Entonces, seguimos teniendo una manera bastante sencilla y mucho más barata, ¿ya?, de poder hacer análisis que no tiene su par con el DNA nuclear. El DNA nuclear, como es tan grande, la variación
está muy separada, dijéramos, en un SNP cada 300 pares de base, o más o menos así. Entonces, si nosotros queremos la cantidad de información necesaria para poder hacer algún análisis, necesitamos una cantidad de DNA mucho mayor, y eso complejiza mucho más, etc. Entonces, el hecho de que tengamos incluso la región hipervariable, porque ni siquiera necesitamos secuenciar todo el genoma, ¿ya? Con eso nos basta. Obviamente es más estable para análisis forense, por todo lo que hemos hablado, no sé, toda la cantidad del DNA está, dijéramos, protegido por una doble capa, dijéramos, por la mitocondria, que ya lo protege de las degradaciones, etc. Igual hoy en día, obviamente, el DNA mitocondrial en análisis forense se usa solamente como podríamos decir, como plan B. Ya cuando no funciona el ADN nuclear, se puede usar el DNA mitocondrial. ¿Por qué? Porque es mucho menos variable. Entonces, hay ciertas cosas que no se puede usar, pero de repente, por ejemplo, no sé si encontramos unos huesos de hace 50 años o huesos que hayan estado muy, muy, muy maltratados por el tiempo, bla, 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 puede ser que no logremos obtener DNA nuclear, por ejemplo, que la calidad del DNA nuclear que tenemos es muy, muy mala y no se pueden hacer, dijéramos, ciertos análisis. Entonces, en ese sentido, el DNA mitocondrial se puede usar para, sobre todo, hacer identificaciones de las personas, si conocemos nuestros familiares, ahí se puede descartar, ya, si hay familiares por la vía materna, dijéramos, se puede descartar, pero más allá no tiene tanto uso. Y, bueno, sí, ya lo habíamos visto. Y esto también ya lo hemos visto. Y ahora entramos entonces esta es la región control del DNA mitocondrial, ya que es la parte que nosotros vamos a usar. Está dividida en tres partes, dijéramos. En hipervariable 1, hipervariable 2 y hipervariable 3. Ya en los primeros años se usaba la hipervariable 1, que es desde el 24, 16.024, esto es lo que yo les decía, que tiene esta complejidad, ya que la numeración parte como por acá, en el origen creo que parte la numeración del 0, entonces comenzamos con 16.000 y terminamos con 500, ¿ya? Es no codificante, obviamente posee la mayor tasa relativa, eso quiere decir que nosotros podemos tener gran información solamente analizando estos 1.200 pares de base. Una cosa que pasa, es que nosotros somos relativamente jóvenes como especie, tenemos, no sé, 200 o 300.000 años, si queremos ver ahí ya, pero no más allá de eso, como especie humana, ya esa especie, esto es joven, entonces nosotros vamos a mirar, por ejemplo, genes o cosas así, nunca vamos a tener la suficiente cantidad de variabilidad para hacer análisis poblacionales. Entonces, en ese sentido, tener 1.200 pares de base o un montón de información es súper bueno, es bastante sencillo hoy en día como técnica, ya hacer amplificar esta región en laboratorio es súper fácil, secuenciarla también, no es mucho. Y se puede obtener harta información haciendo este tipo de análisis. No toda la información, hay cosas que no se pueden hacer, obviamente. ¿Ya? Y bueno, nosotros vamos a ver que dentro de la región hipervariable van a haber zonas más estables que otras, o sea, van a haber zonas donde hay muchas acumulaciones, van a haber también sitios que se llaman hotspot, que por alguna razón se mutan mucho ese sitio, ya que son sitios homoplásicos, etc. Vamos a ver que no hay una estructura, incluso dentro de, no hay una estructura homogénea ya de la región del ADN mitocondrial. Lo que sí es importante es que hoy en día, por ejemplo, a través de las mutaciones puntuales en esta zona, es posible entonces determinar los haplogrupos de los individuos. Bueno, las mutaciones del DNA, entonces, mitocondrial son las típicas mutaciones de todas, ¿no es cierto? Las principales van a ser las sustituciones, existen deleciones e inserciones, pero son mucho más escasas, pero existen, ¿ya? Y pueden ser muchas veces, ser filogenéticamente relevantes. Eso quiere decir, cuando uno habla de filogenéticamente relevante, eso quiere decir que, por ejemplo, va a definir un clado o un subclado, ¿ya? Podemos tener esos casos. Entonces, igual, ni las deleciones ni las inserciones hay que dejarlas de lado. Y dentro de las sustituciones, obviamente, las transiciones van a ser las más comunes. Esto ya lo hemos visto. También pasa en el DNA mitocondrial, dijéramos, vamos a encontrar. Y bueno, en general, cuando nosotros estamos haciendo estudios poblacionales, no nos preocupamos mucho de los tipos de mutaciones, ¿ah?
Porque obviamente, bueno, si estamos en el DILUC, menos, porque ahí en realidad, como no es codificante, no hay nada más allá que podamos decir. Ahora, que igual, dijéramos, es más sencillo las técnicas, usualmente uno puede hacer las amplificaciones de los genomas completos, ¿ya? Para hacer, obviamente va a tener más información, y lo bueno es que es uno de los pocos sistemas que uno puede tener toda la información existente, ¿ya? Porque si estamos haciendo morfología o incluso de genomas nucleares, nunca, no, es imposible que analicemos en una pura cosa toda la información, siempre va a haber información que uno puede agregar. En cambio, los genomas mitocondriales, lo interesante de cuando uno construye filogenia, es que uno tiene toda la información, si uno secuencia los 16.000 pares de base, eso es, no tiene más información, y las filogenias que se construyen son mucho más estables, etc. Lo interesante es que a través de estos análisis, ¿no es cierto?, se han podido, bueno, se han podido estudiar bastantes cosas. ¿Cómo estoy en clase? Pero después vaya. Ya. Bueno, entonces, introducción pequeña. Entonces lo que les estaba contando era que, bueno, a través del estudio de los distintos polimorfismos, entonces se han podido construir estos haplogrupos, ya que, entonces, y bueno, nos dan bastante, una relación bastante buena con respecto a los diferentes procesos históricos, ya se han podido calzar con los distintos procesos históricos y de migraciones que se han ido encontrando, ya los haplogrupos descritos de DNA mitocondrial, como ya se han analizado todas las poblaciones, ya están. No existe la posibilidad de encontrar y describir un nuevo haplogrupo mitocondrial. Lo que sí se puede y se describe todo el tiempo son sublinajes, ¿no es cierto? Un A, no sé cuantito, un B, no sé cuantito, ¿ya? Pero todos los individuos, dijéramos, ya no es como que uno va a encontrar un nuevo linaje, ya no existe eso. ¿Ya? Y bueno, estos son entonces todos los haplogrupos descritos. En América nosotros tenemos A, B, C y D, y el X, este X, que... No sé si lo voy a... Este X que es bastante interesante porque, bueno, ustedes se fijan acá en una cosa que llama la atención, la numeración, o sea, la nomenclatura, dijéramos ABC, ¿ya? El A está en América, que son los más alejados, dijéramos, o los últimos en ser, o los más recientes, dijéramos, mitocondriales. ¿Por qué se da esto? Porque los laboratorios que, ¿cómo se dice?, comenzaron a estudiar, dijéramos, los haplogrupos y los nombraron, estaban en Londres, en Estados Unidos, obviamente. Y ya, obviamente, usaron población americana y, bueno, otro tipo de poblaciones, no solamente americana, pero usaron mucha población americana, así que por eso se da, y obviamente hay uno, en el fondo, mirando este cuadro, a mí me gusta mirar este cuadro porque ya nos dice cosas, dijéramos, bastante tristes a nivel, dijéramos, sociohistórico, no sé cómo llamarlo, ¿no? Que los haplogrupos africanos son L, ¿ya? Obviamente estos son los haplogrupos más ancestrales, pero no fueron los primeros que se fueron a estudiar, sino que bastante, dijéramos, después. Y obviamente en la medida que se fueron estudiando también hubo un correlato ya con las hipótesis de la aparición, ¿no es cierto?, del ser humano moderno en África. Obviamente los linajes más antiguos, diversos y con más están en África. También se pudo ver que todos los linajes dijéramos, de todas las poblaciones humanas provienen ya de un linaje africano que se llama L3, y entonces eso obviamente calza muy bien con esta migración, ¿no es cierto?, out of Africa aquí, donde habría habido una población en esta zona, ¿no es cierto?, que va a colonizar el resto bueno, la edad, eso ustedes van a encontrar distintas edades, desde 100.000, puede ser ahora un poco más. Bueno,
todos los linajes ya están, dijéramos, descritos en base a una mutación en la zona codificante. Obviamente, como es una sola mutación, tiene que ser, para poder definir linajes, las mutaciones que van a definirlo tienen que ser mutaciones, dijéramos, estables. Eso quiere decir que no sean homoplásicas, que no van a aparecer todo el tiempo en distintas partes del árbol, ¿ya? Y que entonces nosotros vamos a tener de que, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí el linaje C, ¿no es cierto?, va a estar definido por este cambio de A a G en el sitio. Como es una sola mutación, en un primer momento, cuando todavía el PCR no estaba tan, dijéramos, extendido, una de las maneras de ver los haplogrupos era a través del RFLP, ¿ya? Esta técnica donde uno puede amplificar un fragmento pequeño y después, en vez de mandarlo a secuenciar, se corta con una enzima de restricción específica y se ve si se tiene la mutación en el sitio X, ¿ya? Y esa era la manera de hacerlo durante mucho tiempo. Ahora, como la secuenciación ya es más barata, nosotros podemos decir que un individuo es D, por ejemplo, o C, sin haber visto necesariamente esta mutación, solamente con determinadas mutaciones en el DLOOP que ahora ya sabemos que están relacionadas, ¿ya? Bueno, estos obviamente provienen de Asia. La aparición del X fue bastante polémica en un primer momento, porque justamente una científica argentina que se llama Graciela Bayet, en los veintitantos, cuando estaba haciendo creo que era su tesis de doctorado o un postdoc, no sé, en Estados Unidos, descubrió entonces este linaje, que solamente está descrito en ciertas poblaciones de Norteamérica, pero es un linaje X que está asociado con población europea. Entonces, en un primer momento se pensaba que en realidad no era el X verdadero de americanos, sino que era un X, ¿no es cierto?, de origen europeo. Obviamente después se mostró que no es el mismo X de origen europeo, sino que es un X diferente. Entonces, por eso, ¿no es cierto?, si ustedes ven acá, tiene el origen, dijéramos, de este linaje probablemente proviene de una migración diferente, y eso, por ejemplo, son cosas que uno puede ir obteniendo solamente, ¿no es cierto?, ya al conocer los haplogrupos de las personas, ¿no es cierto?, y uno puede ir entonces sugiriendo incluso posibles rutas migratorias para la aparición de determinado linaje. O sea, hay alta información que puede usarse. Hasta el momento, a pesar de que este mapita dice acá una X, no se ha descrito nunca X en ninguna población sudamericana. Solamente se ha descrito X aquí en estas poblaciones de estas zonas de Norteamérica. Bueno, sí tengo distintas maneras de verlo, ¿ya? Son los árboles filogenéticos. También vamos a hacerlo, ojalá que podamos hacerlo, porque a veces, otras veces no puedo hacer esta clase, dijéramos, de la construcción de filogenia de DNA mitocondrial, que ahí sí vemos todo dijéramos, el genoma, porque una cosa que no se puede hacer con el DLOOP es hacer filogenia. Ya tiene demasiadas homoplasias en poquito, entonces no funciona bien para hacer filogenia. Pero obviamente el DNA mitocondrial completo sí. Y ojalá vamos a hacerlo. Lo que pasa es que a veces, ¿no es cierto? Entonces acá tenemos también, simplemente para que vean entonces, acá están los 4 progrupos que vamos a ver principalmente, bueno, no necesariamente, ya va a depender de ustedes también qué tipo dijéramos, de estudio hagan. Yo trabajo con población americana, así que pues, siempre lo pongo. ¿Ya? Y todas son ganancias o sitio de, dijéramos, mutaciones, dijéramos, sustituciones, exceptuando esta deleción de 9 pares de base del haplogrupo B. ¿Ya? Todos los que tienen haplogrupo B, entonces, van a tener una deleción de 9 pares de base en esta zona. Les decía, las deleciones o las inserciones pueden tener importancia filogenética. Y bueno, esto es algunos hitos dijéramos, cómo se caracterizan los haplogrupos mitocondriales amerindios. Hijita, estoy en clase de memoria, después viene. ¿Ya? Por favor.
Sí, mi amor, sí, después de la tarde, mañana. Okay. Bueno, entonces Johnson, como ustedes ven, parten analizando guaraos de Venezuela, ¿ya? Entonces ahí van a ir definiendo, bueno, analizan distintas poblaciones igual, pero definen los primeros haplogrupos que los definen, ¿no es cierto? Ya el 83, el 90, ¿no es cierto?, se confirman los VIA, ya el 92 ya están definidos como 4 grupos monofiléticos, ¿ya? Ya en 93 hay una confirmación a través de los resultados con secuenciación, son las primeras secuenciaciones. Y bueno, Bayet, que era lo que yo les contaba, encuentra este nuevo haplogrupo en 94, ya en abajo de Norteamérica, pero Foster entonces en un primer momento fue muy disputado esta publicación, y Foster entonces después la confirma de que en realidad es un linaje de tipo americano. Bueno, las frecuencias de estos linajes se encuentran distribuidas a lo largo de América. Ya lo que varía obviamente son las frecuencias y los sublinajes. Eso sí es bien interesante porque nosotros a través del DNA mitocondrial entonces podemos encontrar sublinajes que van a ser específicos de población, y eso nos puede dar mucha información desde dataciones de eventos más específicos o cosas así. Obviamente todos estos linajes, tanto el A, B, C y el D, son de origen asiático. Entonces una de las cosas que hay que tener cuidado cuando nosotros analizamos toda una población es que muchas veces hay ciertos análisis que hay que hacerlos por separado, porque si nosotros analizamos, hacemos ciertos análisis filogenéticos, en realidad no vamos a estar yendo al origen de la población que nosotros queremos ver, sino vamos a irnos a Asia cuando se originaron, ¿ya? Si nosotros comparamos con el A con el D, nos vamos a ir a 50.000 años atrás. Y bueno, las principales diferencias están con los haplogrupos A, que es muy común en Norteamérica, ya iba disminuyendo su frecuencia en Sudamérica, hasta llegar a la Patagonia, donde está completamente ausente. Y por eso tenemos el C y el D, que pasa justamente lo opuesto, que tienen menor proporción, no en todas obviamente, que tenemos algunos que tienen alta proporción de D, y van aumentando, ¿no es cierto? El B también pasa, el B también es variable, pero también el B se ha perdido completamente en las poblaciones patagónicas actuales. Ahora se ha encontrado bastante B, o sea, no sé si bastante, pero se ha encontrado B en poblaciones patagónicas antiguas, por lo tanto es probable que a lo largo del tiempo ese linaje se haya perdido, ¿ya? Hay un tema, también lo vamos a ver en más detalle, que se llama deriva, que tiene que ver que los cambios, ¿no es cierto?, se van produciendo única y exclusivamente, o sea, no única y exclusivamente, pero si se van produciendo, muchos de los cambios se producen al azar. Usualmente, usualmente existe, ¿no es cierto?, esta regla de que de que, por ejemplo, los linajes que van a estar menos representados o con una menor proporción van a ser los que se van a perder, etcétera, pero no necesariamente siempre va a ser de la misma manera. Entonces vamos a ir encontrando diferencias que a veces pueden ser muy importantes y que se van a deber solamente a una cosa evolutiva, ¿no es cierto?, de azar, de que en ciertas poblaciones van a aumentar ciertas frecuencias y en otras se van a perder, ¿no? Bueno, hoy en día, ¿no es cierto?, nosotros reconocemos 4 macrogrupos, se llama, o 4 macrolinajes, que son el A, B, C y D. Ahora, estos están en Asia también, ¿ya? Ahora, existen versiones que son específicas de América y versiones que van a ser específicas de Asia. Entonces, hoy en día, obviamente ya se han secuenciado los genomas completos, etcétera, etcétera. Entonces ya tenemos, como dijéramos, sublinajes fundadores ya de América. Entonces, ahora ya no se dice solamente que está el A, B, C y D, sino que el C4C, por ejemplo, D2A, D3, estos son otros linajes que son mucho más específicos,
El D4H3A, que es bien interesante, pues son linajes raros que se llaman, y que, bueno, por ejemplo, el D2A y el D3 probablemente están asociados a migraciones posteriores de, ¿no es cierto?, Siberia, porque a pesar de que nosotros tenemos esta como idea de pensar de que puede haber sido en una pura oleada la entrada de las poblaciones desde Siberia a América, no necesariamente tiene que haber sido así. Pueden haber existido distintas oleadas y dijéramos incluso, hoy día se cree que hace 7.000, 8.000 años hubo otro nuevo contingente de población siberiana que ya... entonces, claro, nosotros vamos a encontrar ciertos, por ejemplo, D2 y D3 no existe en Sudamérica, nunca sea, en Sudamérica solamente existe D1, entonces es probable que, ¿no es cierto?, las poblaciones que tengan esos linajes puedan provenir de otras oleadas, entonces después queda una mezcla, ¿no es cierto?, de población que había, entonces son poblaciones que tienen D1, D2, D3, etc. Esos son los linajes. En América, como les decía, los principales es el A2, C1b, C1c y C1d. El C1c y el C1d existen, pero son raros, son linajes raros. El C1b es el principal. El B2 solamente se ha escrito como B2, ¿no es cierto? Y lo que hay son muchos sublinajes diferentes, pero no hay B4 ni B nada, ¿ya? Todos los B, otras cosas, B5, B6 que ustedes encuentran, todos esos B son asiáticos, no es. Todo el B americano es B2. Y después tenemos el C4C, que se ha descrito en Norteamérica y unas poblaciones de, si mal no recuerdo, en el Caribe, cerca, no sé si Venezuela, por ahí, ¿ya? Y después tenemos los D, que en Sudamérica tenemos el D1, que es el principal, y después tenemos el D4H3. Este D4H3A también tiene su contraparte de origen asiática, pero es un linaje obviamente específico de América, esta variante, ¿no es cierto? Tenemos una variante de 4H3 que es específica de Sudamérica. Acá están, ¿no es cierto?, en rojo ustedes van a ver que van a estar las mutaciones de la región del Diluc, ¿ya? Y acá están las mutaciones de la región codificante, que van a, entonces si nosotros, por ejemplo, tenemos un individuo que tiene estas tres mutaciones, ya vamos a saber que es un D4H3, aunque no hayamos visto ninguna de estas otras mutaciones. D2 y D3 no se ha encontrado en Sudamérica, y entonces, como les digo, se considera un linaje ancestral. Se ha descubierto en Norteamérica, en población de Alaska de hace 10.000 años, en varios individuos. Y es interesante porque en la Patagonia chilena existe un porcentaje bastante alto de este linaje. Un porcentaje, en general las poblaciones tienen un 1, un 2%, a veces no tienen dijéramos, este linaje, y en la Patagonia podemos tener 10, incluso más, hasta 40% ya de este linaje raro. Entonces, bien interesante este linaje de 4H3. Esta es otra manera de escribir, ya, de escribir las filogenias, así uno las va haciendo. Esto uno lo hace a mano, esto es lo que quería, en el fondo, espero que tengamos la oportunidad de hacerlo, de cómo se van a construyendo las filogenias, en base a, entonces, a colocar correctamente las mutaciones puntuales que nosotros vamos a tener. Y si fijan ustedes, entonces, la raíz es L3, ¿ya? Y después hay dos macro haplogrupos de los cuales van a dar origen a todos los haplogrupos que existen en el mundo, ¿ya? Que son el N y el M, y obviamente, ustedes se fijan, este es el B y el A y el X, provienen del árbol de la parte del N, y el M está el C y el D. Entonces, eso quiere decir que si nosotros hacemos la coalescencia de los cuatro haplogrupos americanos, nos vamos a ir bien atrás, ¿ya? Nos vamos a ir bien atrás porque, obviamente, por una cosa de azar, es que estas poblaciones siberianas, o asiáticas, mejor dicho, habrían tenido esta combinación específica de linajes y fueran las poblaciones que van a entrar.
Entonces hay que tener ahí cuidado cuando nosotros hacemos ciertos análisis de las poblacionales. Y bueno, esto es otra, son cosas que después ustedes las pueden, van a ser interesantes y las van a ir usando, ¿no es cierto? Por ejemplo, el 16223, ya, el 16325 y el 16362, eso van a definir un haplogrupo, ¿cómo se dice? D1. ¿Ya? Eso quiere decir que para ser D1 uno tiene que tener estas tres mutaciones. Ahora, si ustedes se fijan, la 1623 y la 325 está compartida con el C. ¿Ya? Y eso quiere decir porque ambas provienen de la misma rama. Entonces, por eso vamos a tener mutaciones. Estas no son necesariamente específicas, pero lo que sí es específica es la combinación de estas mutaciones. ¿Ya? Entonces ahí nosotros vamos a ver, entonces nosotros tenemos un 16223 y un 16325, no podemos diferenciar obviamente si es C1 o D. Ya, pero si ahí tenemos el 327, ahí sí podemos decir. ¿Ya? Bueno, obviamente también tenemos mutaciones en la zona, en la HB2, entonces en realidad ya con ese set de mutaciones es suficiente y podemos claramente identificar los ciertos linajes. No vamos a tener la misma resolución, lógicamente, que si tenemos los genomas mitocondriales completos, ¿ya? Porque obviamente van a haber, en la región codificante van a haber muchos sublinajes que van a estar descritos, etc. Pero igual da una buena aproximación. Bueno, se pueden hacer varias cosas. Una de las cosas, por ejemplo, que se han hecho, harto que tiene que ver con hacer estas, ¿cómo se dice? Estas dinámicas poblacionales, ¿ya? Donde podemos ver los tamaños de las poblaciones a lo largo del tiempo. Se hacen simulaciones, esa era la palabra, simulaciones, ¿no es cierto?, de crecimiento poblacional. Esto usando análisis bayesiano, y es bien interesante porque se aprecia una gran, hace 12.000 años por ahí, una gran expansión poblacional que probablemente, ¿no es cierto?, va a estar dada por esta primera ola. Después una estabilidad a lo largo del tiempo, y es algo bien curioso de que en población americana se logra apreciar ya la llegada de los españoles, dijéramos, la colonización europea en la población, en el DNA mitocondrial. Cuando nosotros hacemos estudios ya de población americana, observamos ese evento. Yo encuentro que es bien interesante porque es un evento relativamente reciente. Yo también lo he visto en mis poblaciones cuando he visto esta misma, dijéramos, que uno le pone una datación y está como hace 400 años, 500 años. Y en un primer momento uno decía, bueno, pero a lo mejor es un artefacto, dijéramos, no necesariamente, a mí me parecía raro que fuera un artefacto, pero he mirado otras poblaciones, no sé, poblaciones africanas o de otras partes, y sé que no tienen esta última, ¿no es cierto?, disminución poblacional asociado. Entonces en realidad es bien impactante de que nosotros dijéramos un evento relativamente reciente, pero que tuvo mucho impacto, porque obviamente la pérdida de linajes, ¿no es cierto?, de variabilidad es muy alta. Entonces lo que nosotros encontramos son en el fondo, cuando nosotros hacemos determinados análisis, somos capaces de detectar ese tipo de cosas, ¿ya? Entonces evidentemente hubo dijéramos, la colonización fue un evento muy brutal para la población americana, y nosotros podemos verlo hoy en día cuando tenemos esta contracción, ¿no es cierto?, asociada a la pérdida de variabilidad. Y lo otro, por ejemplo, también sirve, también se hace muchas veces, es generar diferentes rutas migratorias, ¿ya? O proponer diferentes rutas migratorias asociadas a, ¿no es cierto?, determinados linajes. Acá tenemos un tema cuando justamente se empezó a estudiar más el DH43A, y pareciera ser que está asociado ya con esta primera oleada migratoria, esta ruta costera. Nosotros vamos a ver dónde se encuentra principalmente este linaje. Lo vamos a encontrar en la costa, igual siempre, como les digo, en un porcentaje muy bajo, pero igual están asociados a la costa. Entonces es probable que este sea, ¿no es cierto?, uno de los linajes fundadores, y sea, como podríamos decir, un vestigio, ¿no es cierto?, de esa primera ruta migratoria. Y este linaje X2A, entonces,
lo proponen como una posible ruta, ¿no es cierto? La ruta continental entre las dos placas sigue estando presente, pero ya en un tiempo mucho más reciente, mucho más reciente. Probablemente, bueno, cuando uno hace unas dataciones de este linaje, no dan edades recientes en realidad, dan edades bastante más o menos antiguas. Entonces ahí ellos proponen que igual hubo una ruta, dijéramos, hace 13.000 años, ruta costera, en fin. Creo que eso era lo que les... No sé si tienen alguna duda o algo, ya, porque, bueno, entonces, ya la próxima clase, ya la idea sería empezar entonces ya a meter mano. Yo lo que hago es que les entrego un set de secuencias para que cada una pueda, mientras yo voy haciéndolo acá, ustedes también pueden en sus casas ya ir metiéndolo en los programas, etcétera, etcétera, y ir viendo los cromatogramas, fijándose. La primera clase tiene que ver con saber mirar los cromatogramas, determinar los haplogrupos, son los primeros análisis que uno hace. Ya, así que lo que yo tengo que hacer ahora es varias cosas. Una es subirles los diferentes, ¿cómo se dice? Software que vamos a utilizar. Ya, el secuencia se los voy a pasar yo. Los otros, el DNA, el Mega, todo eso, los pueden bajar ustedes de la red. Yo les voy a dar los links. Ya, si tienen algún problema o algo que no se les instala bien, ustedes ahí me avisan, pero la idea es que ya para el próximo miércoles entonces tengan este set que yo les voy a decir, ya, y les voy a también después cuando empecemos la clase la próxima semana, les voy a subir también una carpeta con secuencia. Como ustedes ahora son poquitas, yo creo que voy a hacer voy a generar un set de secuencias, dijéramos, para cada una, para que ustedes también después de sus casas vayan trabajando, etcétera, etcétera, ¿ya? Y bueno, y eso. Pero Así es que que yo entonces, tengo una duda. ¿sí? Con lo que dijo de las rutas de migración, entonces la población de Norteamérica sería más variable que la población sudamericana. Claro, técnicamente sí, porque hay una cosa, ¿no es cierto?, que se conoce como efecto fundador, que tiene que ver con que cuando, ¿no es cierto?, ya sale un grupo a migrar a cualquier parte, ¿no es cierto?, y se establecen en X parte y después continúa la migración, ¿no es cierto?, lo que pasa casi siempre es que no sale todo el contingente que migró, sino que una parte. Entonces, obviamente, al hacer una parte, dijéramos, vas a perder un poquito de variabilidad con respecto a la población parental. Y si nosotros tomamos en cuenta eso, así como ha funcionado, dijéramos, a nivel en el mundo, ¿no? Si nosotros vamos a ver a África y vamos a ir a ver, etcétera, etcétera, y también pasa para América. También pasa para América y ahora es complejo esto de la variabilidad porque no siempre es tan lineal, dijéramos, ¿ya? Porque hay muchos procesos que o sea, que se van a ir viviendo, que pueden afectar la variabilidad, y una de las cosas principales son los cuellos de botella. Entonces tú puedes tener que puede pasar, ¿no es cierto?, que en una población ancestral, que originalmente podría haber sido mucho más variable que la población, ¿no es cierto?, hija, podríamos decir, por X motivos esas poblaciones sufran un cuello de botella muy extremo, entonces van a perder mucha variabilidad. Entonces no necesariamente hay una correlación, ¿ya?, como tan así. Eso hay que tener en el fondo ojo, pero a grandes rasgos efectivamente tiene que ver, obviamente, la medida que las poblaciones son más antiguas, los cambios que pueden haber pasado, esas poblaciones también van a ir variando, ¿no es cierto?, mucho más. Las poblaciones americanas son relativamente recientes. Si nosotros tomamos en cuenta, dependiendo de la edad que nosotros queramos darle, que es muy polémico, que pueden ser, no sé, 25.000 años, hoy día ya cada vez se está aceptando más una edad antigua, porque ha costado mucho que se acepte una edad antigua, ¿no es cierto?
Ustedes han visto que siempre uno dice 15.000 años, y dice, pero si Monteverde está 15.000 años, ¿cómo van a ser 15.000 años? Y se vinieron corriendo desde Norteamérica para llegar acá. Y, bueno, pero ha costado porque, claro, o sea, no se han encontrado sitios arqueológicos de la antigüedad. Ahora pareciera ser que no están así. Yo la otra vez leía que hay en México, no me acuerdo en dónde ya, que salían no sé, unos sitios más antiguos, pero ha costado mucho que esos sitios se validen por la comunidad científica. Pero igual existe, yo encuentro que existe harta evidencia, ¿no es cierto?, también al ver ciertos linajes americanos, ¿no es cierto?, que hay linajes que se ven muy antiguos. Nosotros tenemos un linaje de esos en la Patagonia, que se ve muy antiguo y que aparece mucho más antiguo que muchos linajes de Norteamérica. Entonces ahí hay una cosa que es compleja de a veces de explicar y que pueden deberse a muchos otros factores, ya que tiene que ver con que pueden haber habido poblaciones que estén más aisladas y que hayan guardado, por ejemplo, cierta variabilidad que por procesos X se hayan perdido en otras poblaciones, etc. Ya. Sí. Sí. Bueno. Ya. Eso. Así que, en el fondo es así, pero también no necesariamente hay que ahí tener cuidado, pero efectivamente. Profe, gracias. Ya, bueno, entonces los dejamos hasta acá y entonces en la semana les voy a ir subiendo las cosas por un curso, ya los diferentes programas ustedes los van instalando ahí, me van contando si tienen algún problema, me dicen para ya la próxima semana entonces empezar con el práctico. Ya, súper. Que les vaya bien entonces. Ya, profe, cuídese mucho. Que Ya, esté usted bien. también, que les vaya muy Gracias, bien. profe. Chao. Chao.